Muy buenas, soy Ricardo, profesor del grado en Psicología Endotrinum y psicólogo por la UNED. Y bueno, en este caso vengo a explicar una pequeña píldora sobre un concepto importante dentro de la asignatura. Diseños de investigación, como sabéis, es una asignatura que se cursa en el segundo año del grado en Psicología de la UNED y que previamente en primero hay algunas asignaturas de estadística, como Introducción al Análisis de Datos o Fundamentos de Investigación, que sí que quiero dejar aquí claro que es importante que se cursen antes de diseños de investigación. Me está llegando últimamente mucha gente para el tema del asesoramiento de matrícula que se han cogido la asignatura de diseños de investigación sin haber cursado previamente introducción. Es importante porque esta asignatura que estamos viendo en este momento se le denomina también estadística inferencial, y para hacer estadística inferencial, previamente a esos datos que utilizamos dentro de las muestras con las que estamos trabajando, se le ha debido de hacer estadística descriptiva para obtener la media, la varianza, la proporción. Claro, ese formuleo, ese desarrollo, se aprende a hacer en introducción a análisis de datos. Y toda la parte de estimación de parámetros y contraste de hipótesis se estudia dentro de la asignatura de diseño de investigación, ¿vale? Entonces, para hacer una estimación de un parámetro, como puede ser la media, como puede ser la varianza, previamente hemos tenido que hacer la estadística descriptiva, ¿vale? Así que aquí he querido hacer una llamada un poco para que se sepa el orden en el que hay que cursar las asignaturas del Departamento de Metodología de la Ciencia del Comportamiento, que es este departamento dentro de la UNED que rige todas las asignaturas de estadística, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que quiero ver en esta pequeña cápsula, ¿vale? Es dentro del contraste de parámetros, ¿vale? Se llaman contrastes paramétricos porque lo que queremos hacer es llevarnos desde unas muestras que vamos a recoger de una población de estudio a estimar cuánto valdría ese dato dentro de la población. Eso se le llama estimación muestral. Vamos a ver exactamente qué propiedades, y esto es una cosa que se ve en el tema 1 de la asignatura, qué propiedades debe de tener un buen estimador para que nos pueda hacer una estimación correcta o aproximada, o lo mejor posible, de su parámetro poblacional, ¿vale? Acordaros de esto, estimador, me estoy refiriendo a la muestra, y lo deletreo, lo simbolizo en latín, en letra latina. Ahora vamos a ver cómo se simboliza cada una. Y parámetro lo simbolizo en griego y se refiere a la población de estudio, ¿vale? Entonces, como os he puesto aquí en la presentación, en el título, entre paréntesis, estimadores conocemos mucho. De hecho, todos los que hayáis cursado ya Introducción a Análisis de Datos, pues conocéis la media, conocéis la moda, conocéis la varianza, la mediana. Todo eso son estimadores, ¿vale? Estimadores en este caso que mediante estadística descriptiva obtenemos el valor dentro de la muestra de estudio de ese estimador, para luego, con más muestras, con número n, llevárnoslo a la población de estudio que queremos, en este caso, intentar averiguar o aproximarnos al dato en el que se moverá ese estimador dentro de su parámetro, dentro de la población de estudio, ¿vale? Y población, por favor, dejad de pensar en personas, dejad de pensar en sujetos. Población pueden ser centros educativos, por ejemplo. Es una población, pues yo quiero estudiar los institutos de educación pública de la Comunidad de Madrid o los institutos de educación pública de la Comunidad Andaluza. Esa es mi población de estudio, ¿vale? No tienen por qué ser sujetos, pueden ser en este caso elementos u otro tipo de variables, ¿vale? Entonces, bueno, dentro del contraste paramétrico, que es en el que estamos, el otro es el contraste no paramétrico, un buen estimador tiene que tener 4 características básicas, ¿vale? ¿Para qué? Para lo que he comentado, aproximarnos lo mejor posible o acercarnos lo mejor posible a mi parámetro de estudio. Si veo que ese dato no lo puedo, si veo o si lo normal es que evidentemente el dato que yo calcule no va a ser exactamente el dato del parámetro poblacional, en vez de sacar un punto concreto, lo que obtengo es un intervalo, ¿vale? Con un límite inferior y un límite superior. Entonces, en algunos casos vais a ver cómo obtenéis un solo dato, ¿vale? Y en otros casos vais a ver cómo lo que obtenéis es un intervalo, como ocurre en los intervalos de confianza, ¿vale? Pero esos son conceptos que van mucho más adelantados a los que estamos viendo en este momento, ¿vale? La primera característica que tiene que tener un buen estimador es que sea insesgado, ¿vale? Insesgado quiere decir que su valor esperado, cuando se le hace de estadística descriptiva un valor esperado
a un estimador se le saca su media, su esperanza matemática, ese dato coincide o debe coincidir con el dato del parámetro poblacional, ¿vale? Cuando esos dos datos coinciden, ¿vale? Sabemos que coinciden porque el elemento que estamos investigando es un elemento del que ya tenemos datos y como ya tenemos datos descriptivos podemos saber cuál es la desviación típica, por ejemplo, de la población de estudio. Sabemos que esa media de esa desviación típica, que la tenemos de estudios anteriores, coincide en este momento con la media de mi muestra de estudio. Entonces, la desviación típica en ese caso de mi muestra se dice que es insesgada. Y en los enunciados de la asignatura veis que pone desviación típica insesgada 5,8 o cuasi desviación típica, que también se llama cuasi desviación típica, 12,4, ¿vale? Bueno, pues veo mucha gente que cuando ve eso, cuando ve desviación típica insesgada o cuasi desviación típica, automáticamente se va a las fórmulas que pone varianza poblacional conocida, ¿vale? Bueno, pues dejo claro una cosa. Tener la desviación típica insesgada no quiere decir que conozca la varianza poblacional, ¿vale? Por tanto, si os fijáis, dentro de las fórmulas, las que ponen varianza poblacional desconocida, suelen ser 3 fórmulas y una de ellas tiene un S de n-1, ¿vale? S de n-1 es como se simboliza a la desviación típica insesgada. Por tanto, en el caso de que en el enunciado me den la desviación típica insesgada, me voy a varianza poblacional desconocida y aplico esa fórmula donde aparece el S de n-1. ¿Que tengo la varianza insesgada? Pues como ya sabéis que la desviación típica es el hermano pequeño y la varianza es el hermano mayor, pues en vez de que ponga S de n-1 va a poner S al cuadrado de n-1. Y eso es varianza insesgada, ¿vale? Por tanto, la primera característica que tiene que tener un buen estimador es que sea insesgado, ¿vale? La desviación típica, por ejemplo, es un estimador insesgado normalmente de su media poblacional, pero que tenga el estimador insesgado no quiere decir que conozca la varianza poblacional, ¿vale? Y esto es un dato que debéis de apuntároslo, debéis de tenerlo en cuenta porque os va a servir mucho para cuando estéis realizando los enunciados y estéis realizando los ejercicios de la asignatura, ¿vale? Hoy os he puesto aquí la aclaración en rosita, ¿no? Conocer la desviación típica o varianza insesgada no quiere decir que se conozca la varianza poblacional, ¿vale? La segunda característica importante que tiene que tener un buen estimador es que además de que en este caso sea insesgado y su promedio coincida con el promedio poblacional, es bueno que la distribución del estimador tenga poca variabilidad, ¿vale? ¿Qué es tener poca variabilidad? Pues alejarse con respecto a la media lo menor posible. Os pongo un ejemplo. Tenemos dos estudiantes, ¿vale? Estudiante A y estudiante B, y el estudiante A en todas sus asignaturas de su curso escolar saca un 7, ¿vale? Entonces, al final del curso, la media de ese estudiante es un 7. Si os fijáis, la variabilidad de este estudiante es prácticamente nula, porque en todas las asignaturas ha sacado un 7 y cuando le hemos sacado su media, pues ha sido justo el mismo dato, ¿vale? Por tanto, su desviación típica ha sido prácticamente nula. Y en el caso del estudiante B, al final del curso tiene también un 7, pero en algunas asignaturas ha sacado un 5 y en otras asignaturas ha sacado un 10, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando sumamos todas sus asignaturas y la dividimos entre el número de asignaturas, el dato que nos sale es un 7, por tanto también tiene una media de 7. Ambos estudiantes tienen un 7 en el expediente final, pero el estudiante A ha sido mucho más eficiente que el estudiante B, porque ha sido constante y ha ido sacando en todas las asignaturas el mismo valor. Pues en el caso de los estimadores ocurre lo mismo. Cuanto menos variabilidad tenga un estimador, mejor para su parámetro poblacional, ¿vale? Porque va a decir que es más eficiente, ¿vale? Y en este caso su varianza será menor también, ¿no? Si la desviación típica es menor, la varianza también será menor. Esto lo dejo claro también en rosita porque en algunos enunciados y algunas preguntas también he encontrado esta pregunta y es importante que la tengáis en cuenta, que cuándo es mejor, cuando la varianza es mayor o cuando la varianza es menor. Pues en este caso, cuando la varianza es menor, haciendo alusión a la eficiencia, ¿vale? Luego, la tercera característica que tiene que tener un buen estimador es que sea consistente, ¿vale? Consistente quiere decir que cuanto más aumentemos el tamaño de la muestra, por lógica matemática, si yo estoy estudiando los institutos de educación pública de la Comunidad Andaluza
y son, por ejemplo, conozco el tamaño, ¿no? Porque me voy a la Junta de Andalucía y lo pregunto y me dice, pues institutos de educación pública tenemos 150, me lo estoy inventando, ¿vale? Y yo a la muestra que solo puedo acceder por recursos, pues son a 3 institutos. Claro, no es lo mismo que yo pueda acceder a 3 institutos con respecto a sus 150 de población total, que yo pueda acceder a 80 institutos, ¿vale? Cuanto mayor sea mi muestra, más me estoy acercando a la población de estudio, ¿vale? Y eso va a hacer a su vez que la varianza sea más pequeña, se reduzca, ¿vale? Ya hemos dicho que lo que le gusta al investigador de ese estimador es que la varianza sea lo más estrecha posible. Por tanto, cuanto más aumente mi n, ¿vale? Y evidentemente esa muestra con la que la aumento es una muestra representativa de mi población, menor será la varianza y más consistente será ese estimador, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os he puesto un poco la extracción de lo que viene en el libro, pero dice que si pensamos en la distribución muestral de la media, es fácil observar que al aumentar más y más el tamaño de la muestra, el estimador se va aproximando al parámetro a la vez que su varianza tiende a cero. Con esta idea decimos que un estimador consistente es aquel que se concentra en un rango cada vez más estrecho alrededor de su parámetro a medida que aumenta el tamaño de la muestra, ¿vale? Entonces quedaros con ese dato porque cuanto más aumentemos el tamaño de la muestra, mejor. Sabemos que lo que es si al aumentar su tamaño de la muestra, es decir, ¿cómo sabemos que un estimador o que un estimador en este caso, perdón, es consistente? Porque cuanto más aumentemos el tamaño de la muestra, más estrecha será su varianza. ¿Y cuándo no ocurre eso? Pues cuando la muestra, por ejemplo, que estemos utilizando para aumentar no sea representativa de la población. Veremos que aumenta muchísimo n, pero la varianza sigue siendo igual. Y eso significa que no estamos escogiendo la muestra adecuada dentro de esa distribución, ¿vale? Pero ya os digo que estos son datos un poco más adelantados y más profundos quizás para este punto, ¿no? Si estáis empezando con la asignatura. Y la cuarta característica de un buen estimador es que sea suficiente, ¿vale? Suficiente significa que utiliza toda la información de los elementos de la muestra para trabajar, ¿vale? Por ejemplo, la media, cuando tenemos que calcular la media de una distribución, en este caso de la estadística descriptiva, cogemos todos los datos, todos los elementos y lo dividimos entre el número de elementos y de ahí sacamos la media, ¿vale? Por tanto, si os dais cuenta, en la parte de arriba del cociente de la división, hemos utilizado todos los elementos de la muestra, ¿vale? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la varianza? Que en la varianza, antes de calcular el dato, calculamos primero una cosa que se llama el intervalo crítico, ¿vale? Entonces, si nosotros en la varianza tenemos 100 datos y en el intervalo crítico solamente hay 30, los otros 70 datos los descartamos automáticamente y solo trabajamos con los datos del intervalo crítico porque ahí es donde se va a encontrar la mediana de mi muestra, ¿vale? Por tanto, ser suficiente significa que utilizo todos los elementos y no ser suficiente significa que solo utilizo una parte de los elementos. Media, varianza y proporción son estimadores suficientes, mientras que mediana no lo es, ¿vale? Y bueno, luego haciendo un poco alusión a lo que os he comentado antes de lo que es la nomenclatura, la simbología, pues yo utilizo mucho en mis clases el truquito de lo que está en latín se refiere a muestra, como os podéis fijar a la izquierda de vuestra pantalla, y lo que está en griego se refiere a población, como os podéis fijar a la derecha de vuestra pantalla. Y sí que es interesante que hagáis la asociación sobre cómo se representa ese estimador en muestra y dentro de la misma línea cómo se representa ese estimador en población, ¿vale? Nosotros principalmente vamos a trabajar con media, proporción y varianza, ¿vale? Y aquí además también os aparece lo que sería cuasi varianza, ¿vale? Es una pequeña tabla resumen que he recogido del libro que yo creo que puede ser interesante para esos primeros pasos dentro de la asignatura de diseños de investigación, ¿vale? En el canal también podéis encontrar una pequeña cápsula sobre temas de hipótesis, ¿vale? Porque al final este tema se denomina estimación de parámetros y contraste de hipótesis, y dentro de las estimaciones de los parámetros con los que trabajamos, dentro de este tema, las distribuciones muestrales de la media, de la varianza y de la proporción, vais a tener esa primera parte, que sería un poco el tema 1, y luego ya dentro del tema 2 entráis dentro de la parte de contraste de hipótesis. Y ahí sí que es importante que tengáis otros cuantos conceptos claros, ¿vale? Esta sería un poco la parte teórica de la asignatura, luego hay toda una parte práctica que se trabaja con los ejercicios
y sobre esos ejercicios también hay que explicar más teoría dirigida un poco más a la parte práctica, como que por ejemplo en hipótesis bilaterales el nivel crítico P se multiplica por 2, porque en este caso estamos trabajando con las dos colas de distribución de la curva. Pero bueno, ya os digo que son conceptos un poco más adelantados a lo que sería el tema 1, ¿vale? Y como siempre os digo, nada, si queréis que os explique algún concepto o queréis que os aclare otra cosa dentro de la asignatura cortita, me lo decís y os subo otro vídeo al canal o en clase y os lo aclaro, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto. Un saludo.